El urólogo Alejandro Durresti con nosotros en este lunes de Mar del Directo. Alejandro, buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien, bien. Hoy con un tema especial para hablar que tiene que ver con la testosterona en situaciones especiales. Sí, a veces hablamos de testosterona y lo relacionamos indefectiblemente con la salud sexual del varón, lo relacionamos con la musculación, lo relacionamos con algunos elementos que nos parecen los más comunes que tienen que ver con la testosterona, ¿no? Sobre todo con el varón, Sí. la hormona sexual masculina. Bueno, pero hay situaciones especiales que tienen que ver con la testosterona. Yo los llamo especiales porque por ahí no son tan conocidas por la gente, no porque sean muy especiales en sí mismas, porque en realidad la testosterona es una hormona que actúa en múltiples tejidos. No es que Ujú. solamente está relacionado con esto de la sexualidad y esto de los músculos, ¿no? Sí, Que es lo que generalmente más se lo conoce. vinculamos con el deseo, ¿no? Claro, y en lo que hace a la sexualidad lo vinculamos con el deseo sexual. Pero fíjate que ahí ya te puedo contar algunas cosas eh, puntuales que tienen que ver con lo que no se conoce mucho. Por ejemplo, es responsable del deseo sexual tanto en el varón como en la mujer. Ujú. La testosterona también se produce en los ovarios de las mujeres y es la responsable del deseo sexual porque para actuar a nivel cerebral, la testosterona que genera el deseo sexual, aparte de otros efectos que tiene a nivel del sistema nervioso central, lo hace a través de la conversión a estrógenos y de esa manera produce ese efecto sobre el cerebro tanto de los varones como de las mujeres. Bueno, Ese es un es un detalle, ¿no? detalle importante, ¿no? Ese es un detalle. Pero bueno, así la testosterona tiene otros efectos muy por ahí poco conocidos, como por ejemplo que es indispensable para que se produzcan glóbulos rojos. Por lo tanto, muchos usos terapéuticos de la testosterona también tienen que ver con las anemias. Es muy importante para la fijación del calcio en los huesos. Entonces, el nivel de testosterona es es controlado, sobre todo en muchas personas, para prevenir la osteoporosis. Ujú. ¿Eh? Y después, la testosterona tiene una característica cuando se usa clínicamente, cuando se utiliza médicamente, que es que tiene usos como testosterona en sí o inhibiendo los efectos de la testosterona, porque si bien la testosterona tiene efectos que son muy importantes y muy buenos, muy efectivos para el cuerpo, a veces esos efectos se transforman en un problema. Por ejemplo, la testosterona es la responsable de los caracteres sexuales del varón. Entre ellos está la aparición de barba, la pérdida en algunas personas del cabello, Sí. la alopecia, eh, la aparición de vello en otras partes del cuerpo que no los tiene la mujer, en el pecho, la espalda, las piernas. Bueno, pero este efecto de la testosterona sobre la piel, sobre el pelo, puede, por ejemplo, transformarse en un problema si la persona pierde el pelo muy joven. Ujú. Entonces estamos en el caso de alopecia. Y en esos casos puede inhibirse no en sí la testosterona, pero sí se pueden usar unas drogas que son lo que se llaman derivados de la testosterona y que actúan fuertemente, por ejemplo, en esos lugares. Y de esa manera intentar evitar la caída del cabello. Son bastante conocidos, dutasteride, finasteride, son... eh, son son medicamentos de base hormonal que tienen que ver con derivados de la testosterona y que producen este efecto en negativo, digamos. Otro ejemplo típico es el cáncer de próstata. Sabemos que cuando se declara un cáncer de próstata, esa enfermedad está ligada estrechamente al nivel de andrógenos, al nivel de testosterona. Entonces, bloquear las hormonas sexuales del varón, bloquear la testosterona, ayuda muchísimo a hacer que ese cáncer de próstata retrograde e incluso desaparezca. Entonces, es muy importante la testosterona, tanto como suplementación en aquellas personas que tienen cierto déficit hormonal, como también a veces inhibiendo en algunas otras circunstancias. Bueno, y también hablábamos del tema de la obesidad, ¿no? Vinculado a testosterona.
Bueno, la obesidad y la testosterona está relacionado sobre todo con un tipo de enfermedad que se llama síndrome metabólico, que son aquellas personas característicamente que tienen sobrepeso, que tienen un hábito sedentario, que muchos de ellos están relacionados también con la diabetes, porque todo esto predispone a la diabetes, y también tienen alteraciones de lípidos en la sangre, aumento de colesterol o triglicéridos y demás. Bueno, estos pacientes se benefician frecuentemente con el uso de testosterona porque la testosterona, entre tantas acciones que tiene, como hemos dicho, disminuye el porcentaje de grasa del cuerpo y aumenta el porcentaje muscular. Ujú. ¿Sí? Que recién también lo marcabas por arriba, el tema de la suplementación deportiva, ¿no? Y de aquellos que buscan generar testosterona con los trastornos que eso también puede traer aparejado, ¿no? Distorsionar ese tema. Bueno, mira, hablábamos de las cosas útiles de la testosterona que se pueden transformar en problemas. Bueno, la musculación se ha utilizado durante mucho tiempo la testosterona para esto, o algunos derivados de la testosterona conocidos como esteroides anabólicos. ¿Eh? Eh, este tipo de suplementación en algún momento se llegó a decir que era dopaje. Por ejemplo, en ciertas actividades deportivas entraba en lo que era el control antidoping y estaba Sí, totalmente prohibido. Fueron algunos casos muy resonantes, como el de Ben Johnson. Bueno, sí. este, Deportistas de élite, ¿no? De alta competencia. exactamente, exactamente. Ahora, sabemos que la testosterona es muy buena para el músculo. Sabemos que produce, por ejemplo, la reparación rápida de un músculo dañado. Entonces, por ejemplo, en el caso de un deportista que necesita recuperarse rápidamente de una lesión muscular, el uso de testosterona lo puede ayudar muchísimo para que ese periodo se acorte y pueda volver a su actividad deportiva más rápidamente. Ahora, eh, también, por supuesto, el aumento de la fuerza que produce el mayor volumen Ujú. muscular. Ahora, como vos decías, tiene también sus efectos negativos. La testosterona, si bien es, por ejemplo, indispensable para la producción de espermatozoides en los testículos, Ujú. y sigo hablando de efectos que tiene esta hormona que es Sí. maravillosa. Sin embargo, un exceso en la cantidad de testosterona y sostenida en el tiempo produce por efecto feedback, un efecto complejo de retroalimentación con hormonas que estimulan la producción de testosterona, la inhibición de la producción de espermatozoides e incluso puede producir esterilidad permanente. Entonces, esta suplementación de anabólicos en deportistas tiene que estar muy supervisada con gente que conoce de este tipo de tratamiento y sabe cómo hacer para recuperar este famoso eje de feedback que evita Como se le esta llama el post-ciclo, ¿no? exactamente, lo que hace un post-ciclo. Bueno, la gente que está encargada de esto sabe cómo después del ciclo de esteroides anabólicos hacer lo que vos decís, el post-ciclo para Ujú. volver a estimular la producción de todas las hormonas que tienen que ver con el eje. Sí. Pero bueno, no es el único efecto negativo. El otro efecto es esto de los controles antidoping, hace que muchos deportistas no lleguen al momento de la competencia con un nivel de testosterona donde no se pueda detectar que se ha utilizado para mejor rendimiento deportivo. Entonces empieza el abuso de otras sustancias, como por ejemplo diuréticos, para favorecer la eliminación de la droga. Que pueden tener otra clase de efectos. Sí, claro, claro, que traen otros efectos y muchos de ellos pueden ser negativos. Em, en ese sentido, lo único que les puedo decir es que los esteroides que se utilizan son muy parecidos en realidad a la testosterona que se produce en el testículo del varón. Y por lo tanto, es muy difícil para el que hace el control antidoping, realmente, al menos que utilice técnicas muy especiales, saber exactamente si esa testosterona es medicamentosa o es testosterona alta del propio deportista, ¿no? Claro. Entonces, es toda una búsqueda muy particular y que también tiene que ver con la parte clínica y otros efectos. Por ejemplo, es típico, por ejemplo, encontrar una mujer que intentó a través de esteroides anabólicos aumentar su masa muscular, encontrar efectos colaterales, principalmente Ujú. los cambios en el tono de la voz,
Sí. el tono de voz más masculina, que en eso hay que tener mucho cuidado porque en la mujer también ese efecto puede transformarse en permanente. La aparición de hirsutismo, ¿qué es el hirsutismo? Cambiar la distribución del vello corporal, transformarse en un vello corporal más típicamente masculino. Sí. Y lo otro es el acné. El acné es un efecto colateral típico de la testosterona y aquel deportista que vos ves que está abusando de alguna manera de este tipo de esteroides anabólicos, encontrás estos efectos que clínicamente son evidentes. Alejandro, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, como siempre, Bueno, por supuesto. Alejandro Durresti hablando de testosterona. Vamos a hablar de un hecho lamentable que ocurrió en las últimas horas en la zona de Playa Grande, donde un inspector